Hoy en nuestra sección Conózcalo veremos la vida y obra de un personaje que por su carisma y servicio goza del aprecio de toda una comunidad. Sean todos bienvenidos. Nuestro invitado de hoy en la sesión Conózcalo es un personaje de nuestra comunidad de Barichara, muy dado al servicio de la comunidad, muy conocido, que presta su servicio desde diferentes aspectos. Es poseedor de un don de sanación. Él presta un servicio de sobandería combinado con un don de sanación, el cual le presta servicio a toda la comunidad. Les hablo de don Roberto Calderón Osorio. Él es una persona de Barichara con quien vamos a dialogar hoy aquí en nuestra sesión Conózcalo. Don Roberto, bienvenido. Le agradezco haber aceptado esta invitación de Tele9 y muchas gracias por permitirnos entrar en su vida y conocer un poco de su trabajo aquí en Barichara. Bienvenido, don Roberto. Muchísimas gracias, don Germán. Bueno, don Roberto, pues para entrar en materia, yo lo invitaría para que nos comente usted dónde nació, don Roberto. Yo nací aquí en Barichara. Yo nací aquí en Barichara, en una vereda de acá que se llama Lubigará. Yo nací el 9 de mayo de 1959. ¿Cómo estaba conformada su familia paterna, don Roberto? Mi familia paterna estaba conformada por mi papá, que se llamaba Roberto, mi mamá se llama Socorro. Tuve el privilegio de tener 11 hermanos, conmigo 12, de los cuales en la actualidad habemos 8 vivos. Habemos 5 hombres, 3 mujeres, ¿Cómo? Unos viviendo aquí en Barichara, otros en Bucaramanga, uno en Venezuela y una en San Vicente. El nombre de los vivos, de los hermanos. Bueno, los hermanos, por ejemplo, tenemos vivos a Pedro, está en Venezuela. Sí. Luego está Custodio, que está viviendo aquí en la vereda del Caucho. El Caucho. Mi hermano Humberto, que es el inválido, él vive en Bucaramanga. Daniel vive en Piedecuesta. Y mi hermana Herminia vive en Bucaramanga. Alicia vive en San Vicente. Y Aliria y yo vivimos aquí en Barichara. Don Roberto, ¿cuál era el oficio, la profesión, el trabajo de su papá? Bueno, mi papá tenía muchísimos trabajos. Entre ellos, el primer lugar fue agricultor. Él fue muy duro en la agricultura en tiempos de la bonanza. Él fue herrero, fue albañil, él fue trabajador de lo que llamemos lo que llaman la lengua, donde él tenía un don, donde él podía a distancia sanar una res, encerrar una finca para impedir de que los ladrones se metieran. También tenía el privilegio de domar, por ejemplo, una serpiente que era la leyenda de la laguna de Marcos Quiñones. Él tuvo el privilegio de prohibirle muchas cosas a la culebra y ella le obedecía. Esa era una parte del trabajo de él. ¿Alguno de sus hermanos o usted le heredó parte de ese oficio, de la sabiduría de él? Bueno, pues yo le heredé a él en... Aparte del nombre, ¿no? Además del nombre. Sí, porque mi nombre. se llama igual a usted, ¿no? Exactamente, yo le heredé a él en todo, en la humildad. Primero que todo la humildad. Lo otro, el trabajo, el servicio. Porque él se dedicaba siempre a servirle a la gente. Las casas que vemos aquí de parte baja yendo para Butaregua, hay muchísimas casas que las que él construyó. Todavía hay mucha casa construida por sus manos. Yo a él le aprendí más que todo a la humildad. Eso es lo más que le aprendí. Y lo otro, todos los trabajos. Ya a mí no me queda grande ningún trabajo. Logré cuando tuve salud, trabajé en todas las cosas, los ámbitos del trabajo. Y me he dedicado últimamente es a servirle a la gente, sobre todo. Don Roberto, sus estudios, su escuela, ¿dónde la pudo adelantar? Bueno, yo inicié mi primaria cuando yo tenía 7 añitos en la escuela de Lubigará. Mi profesora fue la señorita Angelina Bueno. Allí estudié hasta cuarto primaria y el último año, que fue el quinto primaria, lo realicé aquí en la Rafael Afanador y Cadena. Ese fue... Luego, ¿qué continúa en su vida? ¿Cómo sigue su vida en ese momento? Yo luego ya en 1972, cuando yo tenía 13 años, me independicé de la casa. Tuve que irme, me retiré de la casa por evitar problemas, porque yo era enemigo de los problemas en el hogar. Porque había un hermano que me tenía mucha envidia, me trataba muy mal, a todos nos trataba muy mal. Y yo, por evitar problemas con él, decidí irme de la casa, teniendo 13 años. Yo me fui de aquí de Barichara, no conocía a San Gil.
no sabía dónde quedaba San Gil ni cómo era San Gil. Yo me fui de ahí, de abajo de la casa, para San Gil y llegué a San Gil. Llegué a San Gil un domingo. Ese domingo me conseguí, de una vez conseguí el trabajo, a las 8:30 de la mañana que yo llegué a San Gil, conseguí el trabajo. Ese día me fui para donde unos familiares y donde un amigo de mi familia, de un familiar, me robó la plata que yo llevaba, me quitó todo lo que yo tenía, Sí. lo que poseía. Al otro día tenía que desplazarme hasta el Alto de Aratoca. Entonces yo tuve que irme desde las 8 de la mañana a pie, desde San Gil hasta el Alto de Aratoca a pie. Llegué a las 4:30 de la tarde. Todo el día caminando. Todo el día caminando. Me dediqué todo el día a caminar. Ahí, don Germán, le voy a contar que fue mi primer contacto con un ángel celestial, es decir, con las cosas de Dios. Sí. Empecé ahí. Porque saliendo de San Gil, un señor se me colocó al lado, por el lado izquierdo, digamos, para evitar los carros que pronto me chocaran o algo así, o no sé cuál sería la intención de él. Me acompañó desde saliendo las primeras calles de San Gil, me acompañó hasta arriba, donde terminamos el recorrido. Cuando íbamos frente a una tienda o una casa, él llegaba y pedía agua o pedía de comer para regalarme a mí. Yo nunca vi que él pagara nada, sino que yo terminaba de tomar o de comer lo que él me brindaba y seguíamos nuestro camino. Sí. Y al llegar al final del recorrido, que ya fue arriba el alto, él se despidió, me dijo dónde y cómo tenía que llegar a la hacienda donde yo iba a trabajar. Él me explicó todo y me dijo qué iba a encontrar a la entrada. Todo eso sucedió. Yo me bajé del pavimento y me acordé de lo que mi papá me decía. Hay que agradecer todo lo que uno le den a uno y lo que le hagan a uno hay que agradecerlo. Yo me devolví a darle las gracias al Señor y a darle la mano en gratitud y ya no lo encontré. No estaba para ninguno de los dos lados. No vio nadie. No había nada, no había nada. Yo llegué allá a la hacienda y conté lo que me había pasado y los obreros, entonces, junto con el administrador de la granja, hicimos una oración en acción de gracias a Dios porque era un ángel que me había llevado hasta allá. Sí. Porque yo llegué allá sin quemarme los brazos, sin quemarme el cuerpo, yo no llevaba ni cachucha ni sombrero, nada, no me quemé, tampoco llegué ni siquiera una gota de sudor en mi cuerpo, nada de cansancio. Entonces eso hizo de que llegaran ellos a darse de cuenta de que no había sido yo que era llegado por mi cuenta, fue un ángel de Dios que me acompañó. Don Roberto, usted me comentaba anteriormente también que su padre, ya fallecido hoy, que él tenía el don de la palabra, el poder de la palabra, y que él, cerca a su vecindad, que era acá en las veredas de la parte baja de Barichara, sí, que por allá existía una laguna. ¿Me quiere recordar algo de eso? Con mucho gusto, don Germán. Aquí en la vereda baja del pueblo de Barichara, yendo para el hoyo, le llamamos el hoyo Quechahuete, había una laguna que la llamaban la laguna de Marcos Quiñones. Eso quedaba junto a la casa de Marcos Quiñones. Había una laguna que no tenía fondo, no tenía. Entonces, esa laguna estaba dividida en una cerca en cruz. Sí. Y esa laguna, decía mi papá, nos contaba, no tenía fondo. Y esa laguna tenía una nariz, que esa nariz subía por el centro de la peña y llegaba acá arriba junto a la carretera. Y cuando alguien le tiraba una piedra o lo gritaban o lo silbaban, esa laguna sacaba por ese respiradero, sacaba una columna de agua y absorbía a la persona. Se la llevaba. Entonces mi papá, cuando eso le encontraron de que para calmar eso, él aprendió cómo domar ese instinto. Y fue cuando él tuvo la oportunidad de hablar con la culebra y podía prohibirle muchas cosas, como le dije al inicio. ¿Y qué era la culebra? ¿Qué era? La culebra era una serpiente gigantesca que ella tenía en la cabeza, era una cresta como cresta del gallo, nos decía mi papá. Yo era muy niño cuando eso, para entender todas estas cosas, pero sí le recuerdo todo lo que él nos contaba. La culebra tenía una cresta de gallo y mi papá decía que esa culebra nadie la podía matar, porque el que matara a esa culebra entraba en desgracia. Ella era, como se dice, como la madre del agua. Ella era la madre del agua, era la madre de la laguna, el encanto de la laguna. Sí. Mira, Germán, y cuando mi papá murió hace 40, va a cumplir 40 años ahorita el 19 de julio. Mi papá, cuando él murió, 3 cazadores bajaron allá y vieron la culebra que estaba en la cruceta de la cerca.
Ellos fueron tanto la vaina que tenían de ver la culebra semejante gigante animal, entonces empezaron a dispararle y le propinaron varios disparos de escopeta. La hirieron, y la mataron. la mataron. Ella murió ahí, o es decir, la hirieron y ella se tiró al agua, cayó al agua, pero nunca la encontraron. Fue donde entonces la laguna empezó a cerrarse. Y ustedes pueden ver ahora, eso se convirtió en un potrero. Se secó, ¿no? Pero si ustedes han escuchado la leyenda, los señores que vinieron, los topógrafos que sacaron agua, cuentan que aquí debajo de Barichara, a 110 metros de profundidad, hay una laguna de agua. Hay un manto de agua. Hay un manto de agua. Entonces, de ahí han extraído agua, creo que están extrayendo o han extraído agua. Que esas están por allí, por los lados de los Cologar, están unos en los pozos profundos. En los pozos profundos. Las perforaciones. Ahí están las perforaciones. Y entonces, esa misma laguna es la laguna, creo, la laguna que estaba allá abajo de Marcos Quiñones, porque eso es profundísima. Entonces, esa laguna se secó. Hoy en día es un potrero. Pero cuentan que con el tiempo esa laguna va a cobrar vida y se va a llevar media parte del pueblo de Barichara.